Bo día, benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia. Hoxe falaremos sobre como coñecer mellor aos teus clientes e competidores a través das súas contas anuais. Para o webinar de hoxe contamos en primeiro lugar con Mónica Pena, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuitos que tedes as empresas a vosa disposición. Logo contaremos coa intervención de Flor Gómez, unha das expertas colaboradoras da Oficina Económica, consultora e experta en estrategia e finanzas en EOSA. Como vos dicía, empezamos o webinar coa intervención de Mónica. Bo día, Mónica, moitas grazas pola túa Hola, participación. hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario. Yo soy Mónica Pena del IGAPE, técnica de proyectos de la Oficina Económica. Hoy tenemos por delante un seminario titulado Cómo conocer mejor a tus clientes y competidores a través de sus cuentas anuales, y creo que es un tema que consideramos clave para la toma de decisiones estratégicas, que es parte de los objetivos que tiene también la Oficina Económica, que nace para ofrecer información, asesoramiento, acompañamiento y herramientas útiles como este webinario, por ejemplo, para afrontar los retos del día a día y también para aprovechar nuevas oportunidades. Quería aprovechar esta pequeña introducción para recordaros que en la Oficina Económica de Galicia os queremos escuchar, informar y acompañaros en vuestros proyectos, sea del tamaño que sea. Vale, tenemos personal propio y contamos también con un equipo de más de 90 profesionales expertos en diferentes áreas como competitividad, innovación, energía, industria, y ofrecen unos servicios gratuitos en diferentes ámbitos, ¿vale? Hasta 25 horas de asesoramiento experto. Estos servicios los podéis solicitar ya de forma inmediata. Podéis entrar en la página web de la Oficina Económica de Galicia o www.oficinaeconomicagalicia.sunta.gal, y dentro de la pestaña de asesoramiento podéis ver un desplegable con todos los diferentes ámbitos de actuación en los que prestamos servicios de asesoramiento, ¿vale? Si echáis en falta alguno, también os escuchamos para que nos lo digáis, ¿vale? De hecho, hemos ido añadiendo algunos a medida que hemos visto que las empresas los necesitan. También podéis enviarnos, si queréis, un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@sunta.gal o llamarnos al 981 51 51. Y ya no robo más tiempo, sin más, ya os dejo con Flor Gómez de la empresa EOSA, que es una de nuestras empresas colaboradoras expertas en la Oficina Económica de Galicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Laura. Simplemente confirmar que estoy proyectando correctamente. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a este webinar que hemos titulado Cómo conocer mejor a tus competidores y clientes a través de sus cuentas anuales. En definitiva, un webinar en el que perseguimos los siguientes objetivos. En primer lugar, queremos poner encima de la mesa qué son las cuentas anuales. Van a ser el contexto, la herramienta que vamos a utilizar a lo largo de este webinar, con lo cual haremos una pequeña introducción sobre qué son, cómo funcionan y cómo entenderlas. Una vez presentado el contexto sobre las cuentas anuales, pues también intentaremos dar información y pistas sobre dónde localizar y consultar las cuentas anuales de clientes y competidores, pero en definitiva de cualquier empresa. Una vez que tenemos el contexto de qué son las cuentas anuales y dónde podemos localizarlas, vamos a entrar realmente en el meollo de este webinar, ¿no? Que es aprender a interpretar correctamente el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos vamos a centrar en estos dos estados contables. ¿Para qué? Pues para, a través de ellos, detectar señales clave sobre solvencia, liquidez, crecimiento, rentabilidad, endeudamiento o riesgo de la empresa que estemos analizando. En definitiva, lo que perseguimos es utilizar la información de las cuentas anuales para tomar mejores decisiones comerciales y estratégicas. Bien, estos son nuestros 5 objetivos para hoy y intentaremos hacerlo de una manera
muy sencilla, muy práctica, con un lenguaje muy llano, muy asequible, para que todos podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Porque a veces interpretar la información económico y financiera se hace tedioso no por el cómo, sino por los vocablos que se utilizan, ¿no? La terminología, que a veces es como demasiado técnica y se aleja un poquito del entendimiento de aquellos que son ajenos al mundo económico financiero. Bien, pues vamos entonces a empezar con ese pequeño contexto que decíamos al inicio. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hacer una breve introducción sobre las cuentas anuales. ¿Qué son las cuentas anuales? Bueno, pues son un conjunto de documentos contables que quieren resumir la situación patrimonial, económica y financiera de una empresa. Está constituido este kit de documentos por 5 elementos básicos: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa. Las cuentas anuales son obligatorias por ley para la mayoría de las sociedades mercantiles, que además deben depositarlas en el registro mercantil. Ya sabemos qué son las cuentas anuales, pero ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para ofrecer la imagen fiel de una empresa bajo un mismo formato. Es decir, todas las empresas, al presentar sus cuentas anuales, tienen que adaptarse a un formato común, a una manera común de presentar la información. Constituyen además una fuente solvente y aportan información útil para la toma de decisiones. Nuestros socios, nuestros inversores, nuestros bancos, los proveedores, cualquier parte interesada puede analizar esas cuentas anuales porque son públicas. ¿Y qué van a buscar en esas cuentas anuales? ¿Qué les interesa saber? Bueno, pues nos interesará conocer la solvencia o la liquidez que tiene una empresa, su nivel de endeudamiento o el riesgo de impago que pueda tener, la capacidad de crecimiento, la rentabilidad. En definitiva, aquellas personas que quieran interesarse en nuestras cuentas anuales, lo que están buscando es saber algo más de nosotros. Y al igual que quieren saber algo más de nosotros también queremos saber algo más de nuestros competidores y de nuestros clientes. En definitiva, las cuentas anuales persiguen ofrecer una imagen fiel y además presentan unas características cualitativas. Ese formato común, ese imperativo legal, establece que esa imagen fiel debe venir acompañada de la relevancia de la información, una información útil para esa toma de decisiones que avanzábamos antes, una importancia relativa. Las cuentas anuales deben mostrar los aspectos más relevantes de una empresa en un momento concreto del tiempo, como veremos a continuación. Tienen que ser fiables, tienen que estar exentas, ¿verdad?, de errores, tiene que ser comprensible, tiene que ser clara, fácil de entender. Hablaremos también de la memoria en alguna ocasión a lo largo del webinar, que es ese documento de las cuentas anuales que aclara, esclarece cualquier partida de los otros documentos que no hayan quedado lo suficientemente aclarados. Además, las cuentas anuales al seguir un mismo formato, permiten hacer comparaciones entre diferentes empresas, entre una empresa y su competidor, entre una empresa y el conjunto de su sector. ¿Quiénes son los responsables de elaborarlas? Por los administradores, cumpliendo ese marco normativo y además ofreciendo confianza, ¿verdad?, a todos los agentes implicados. ¿Quiénes están obligados a presentar cuentas anuales? Bueno, decíamos antes, la mayoría de las sociedades mercantiles, limitadas, anónimas, comanditarias, pero también las cooperativas y fundaciones, también las agrupaciones de interés económico o las sociedades profesionales. ¿Y quienes no están obligados a depositar cuentas anuales, a presentar cuentas anuales? Autónomos, sociedades civiles o comunidades de bienes. Además de establecer un formato común para presentar la información económica y financiera, las cuentas anuales también tienen unos plazos para formularlas, para aprobarlas y, en definitiva, para depositarlas en el registro mercantil. La formulación tiene un plazo de hasta 3 meses a partir del cierre del ejercicio. La aprobación tiene un plazo de hasta 6 meses y, por último, el depósito tiene un plazo máximo de 1 mes desde la aprobación de las cuentas. Nos ponemos así en un máximo de
30 de julio. A 30 de julio, las empresas deben haber presentado sus cuentas anuales relativas al ejercicio inmediatamente anterior. ¿Qué pasa si no se presentan las cuentas anuales en los plazos establecidos? Bueno, pues que el registro mercantil bloqueará las inscripciones en el mismo. Entonces, lo que ocurrirá es que esa empresa perderá confianza, afectará su reputación y puede haber posibles responsabilidades, tanto sanciones económicas, multas que pueden ir desde los 1.200 hasta los 60.000 euros, o posible responsabilidad de los administradores. Bueno, bien, hemos visto un poquito cuál es el marco, qué son las cuentas anuales, la obligatoriedad de presentarlas, la imagen fiel que persiguen, pero vamos a entrar de lleno en lo que nos va a ocupar hoy, ¿no? Que es conocer un poquito más de dos cuentas anuales, del balance de situación y de la cuenta de resultados, para saber cómo interpretarlas, para saber cómo conocer un poquito más de la realidad de mis clientes y de mis proveedores. Y vamos con el primer documento de trabajo, vamos con ese balance de situación. ¿Qué es un balance de situación? Bueno, pues es un documento contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa. A nosotros nos gusta decir que es como una foto. Es como una foto de una compañía, una instantánea, que hace referencia a un momento concreto del tiempo, normalmente final de año. Normalmente las cuentas anuales se formulan a 31 de diciembre, a cierre de ejercicio. Con lo cual, quedémonos con esta idea, que el balance de situación es una foto, es una instantánea de una compañía. ¿Y qué nos muestra esa foto? Esa foto tiene dos enfoques. En el lado izquierdo de la misma aparecen los activos de la empresa, ¿vale? Las inversiones, las necesidades, el empleo del dinero, el empleo que se le está dando al dinero. En definitiva, en el lado izquierdo de la foto aparecen reflejados los bienes y derechos de la empresa, es decir, la estructura económica con la que voy a desarrollar mi actividad. En el lado derecho estamos enfocando la misma empresa, pero desde otra óptica, desde la óptica de la financiación, de los recursos, del origen. Es decir, en el lado izquierdo, en el activo, tengo un listado, ¿verdad?, de todo lo que es mi empresa. Un listado de la nave en la que estoy operando, de la máquina con la que estoy trabajando, del coche con el que me muevo, pero también del almacén, también de los derechos de cobro. Y en ese activo tengo identificados no solamente qué elementos lo componen, sino también cuánto valen. Por contra, en el pasivo, en el lado derecho, lo que estoy reflejando, lo que se está reflejando es de dónde ha salido ese dinero para pagar todo eso que dices que tiene. Estamos hablando de la financiación, de los recursos, del origen del dinero. Es decir, estamos hablando del capital y de las obligaciones que tiene una compañía, de su estructura financiera. Hay una máxima en contabilidad y en finanzas, y es que el activo y el pasivo más el neto tienen que ser iguales. Es decir, se cumple una ecuación que dice que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Y esto lo vamos a tener muy presente a la hora de analizar las cuentas anuales, porque nos va a dar muchas pistas. Hacemos un pequeño inciso aquí. Y para poder comprender bien estos conceptos de activo, pasivo y neto, nos gusta siempre poner un ejemplo muy común, muy de andar por casa, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la compra de un coche. En el activo, si hacemos referencia solo a ese hecho, ¿verdad? En el activo figuraría mi inversión, mi coche, ¿verdad? Mi coche que, por ejemplo, pues, me ha costado 50.000 euros. Entonces figuraría en ese lado izquierdo de la foto el coche y su valor, 50.000 euros. ¿Y qué figuraría en el lado derecho? Bueno, pues en el lado derecho figuraría el origen del dinero que me ha permitido comprar ese coche. El coche me ha costado 50.000 euros. Yo ya tenía unos ahorros de 30.000, con lo cual eso es mi capital, ¿verdad? Mi patrimonio neto, y además he tenido que pedir un préstamo de 20.000. Eso estaría en mi pasivo. En mi pasivo y en mi patrimonio neto, en mi lado derecho del balance, figuraría mis ahorros por valor de 30.000 y mi préstamo por valor de 20.000.
Estamos viendo que activo y pasivo más patrimonio suman en ambos casos 50.000 euros. Muy bien, pues ya tenemos claro qué es un balance de situación a primer nivel, ¿verdad? Una foto que tiene dos enfoques, el izquierdo, activo, y el derecho, pasivo más neto. Bien, seguimos profundizando en el balance y vamos a ver qué hay detrás de ese activo y detrás de ese pasivo y neto. En el lado izquierdo del balance se recogen esas inversiones, esos activos, y además se recogen de una determinada manera. Decíamos al principio que las cuentas anuales siguen un formato común, que es una misma forma de ordenar la información, ¿verdad? Bueno, pues en ese activo, en la parte superior, figuran las inversiones a largo plazo o el activo no corriente. Mientras que en la parte baja, en la parte inferior del activo, figuran las inversiones a corto plazo o lo que se denomina activo corriente. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, pues entre ambos hay una diferencia que se llama el criterio de liquidez, ¿no? En la parte alta del activo estarán aquellos bienes que son menos líquidos, que van a tardar más tiempo en convertirse en dinero, mientras que en la parte baja están aquellos activos que tardarán menos tiempo. ¿Cuál es el límite temporal? ¿Qué es más o menos tiempo? El límite temporal suele establecerse en el año. Todos aquellos bienes y derechos que tarden más de un año en convertirse en dinero serán activos no corrientes, mientras que aquellos que lo hagan en un plazo inferior a un año serán activos corrientes. También podemos hablar de inversiones a largo plazo para la parte superior o de inversiones a corto plazo. En definitiva, un criterio de liquidez, siempre asociado a la variable tiempo. ¿Y el pasivo? ¿Cómo se ordena? Bueno, pues el lado izquierdo, el pasivo y el neto, también se ordena siguiendo un criterio que tiene que ver con el tiempo. Este criterio es la exigibilidad. Ordenamos el pasivo y el neto con un criterio de menor a mayor exigibilidad, entendiendo por exigibilidad el tiempo que falta para que esos recursos tengan que ser devueltos. Con lo cual, en la parte alta del lado derecho del balance figurará aquello que no es exigible, aquello que me pertenece, que no tengo que devolver, mi patrimonio neto. Luego daremos un pequeñito paso más y veremos qué es patrimonio neto. A continuación está el pasivo no corriente o las deudas a largo plazo, aquel dinero que sí tengo que devolver, pero en un plazo superior a un año. Y por último, en la parte más baja del pasivo, del lado derecho del balance, estará mi pasivo corriente, las deudas a corto plazo, aquellas cuyo vencimiento es inferior a un año. Muy bien, entonces sabemos ya o hemos visto que el balance consta de dos lados, ¿verdad? Un enfoque en el lado izquierdo que es el activo, bienes y derechos, y un enfoque del lado derecho, ¿verdad? Que es pasivo y neto, de donde procede el dinero, ¿verdad? Obligaciones y capital. Bien, pues vamos a ver qué elementos contienen cada uno y qué significado tienen para poder comprender mejor cuál es la situación patrimonial y financiera de una compañía. En el lado del activo no corriente, ¿verdad? Esos bienes y derechos que tardan en convertirse en liquidez más de un año, nos encontramos con el inmovilizado intangible. Por inmovilizado intangible, pues podemos entender todos aquellos bienes y derechos que no se pueden tocar, ¿verdad? Estamos hablando, pues en este caso, de derechos de uso, de patentes, estamos hablando de todos aquellos derechos que pueda tener una compañía sobre en bienes intangibles. Inmovilizado material, eso hace referencia a aquellos bienes que van a durar también en la compañía más de un año, ¿verdad? Van a contribuir a generar ingresos y actividad durante más de un año y son materiales. Estamos hablando, pues como decíamos antes, de la maquinaria, del edificio, el local en el que estoy desarrollando mi actividad. Estoy hablando también de los elementos de transporte que utilizo para el desarrollo de mi actividad. También podemos incluir aquí en el activo no corriente las inversiones financieras a largo plazo, que son aquellas acciones que pueda tener de otras compañías, por ejemplo, y que las tenga como una inversión a más de un año.
Por el lado del activo corriente nos vamos a encontrar con las existencias, con el realizable y con el disponible. Las existencias, pues es el almacén, ¿verdad? Podemos hablar de una empresa industrial, materias primas, producto en curso, producto terminado. Podemos hablar de una empresa comercializadora, ¿verdad? Donde simplemente pues mercancía que compro y vendo. O podemos hablar de una empresa de servicios donde aquí pues las existencias ya no serían tan relevantes. En el lado del realizable nos encontramos con deudores o clientes, derechos de cobro. En este punto sí que nos gusta pararnos porque desde un punto de vista económico o financiero, la denominación clientes es un poquito más estricta que desde un punto de vista comercial, ¿verdad? Desde un punto de vista comercial, un cliente pues es aquel al que le vendo, que compra mis servicios o mis productos. Desde un punto de vista económico, financiero, un cliente es aquel al que le vendo, pero que habiéndole vendido todavía no he cobrado. Un cliente desde un punto de vista de balance es un derecho de cobro. Es decir, aquellas ventas que ya han sido cobradas no figurarán en el balance, no figurarán bajo el epígrafe clientes. Diferenciamos clientes de deudores cuando el derecho de cobro se debe, ¿verdad?, a un motivo diferente al de mi actividad principal. Y por último está la tesorería, que es el dinero disponible y líquido que tengo, ¿verdad? Entonces, fijaros que dentro de este activo hemos seguido siempre ese criterio de liquidez. En la parte alta están esos bienes y derechos que van a tardar más en convertirse en dinero, mientras que en la parte baja está el dinero que ya es líquido y que ya está disponible. Bien, por el lado del pasivo, en primer lugar, por el lado derecho del balance, en primer lugar, tendremos que hablar del patrimonio neto, ¿verdad? De esos recursos que no son exigibles. Entonces, aquí, en primer lugar, hablaremos de ese capital inicial que los accionistas, los propietarios de una empresa ponen a disposición del negocio, pero también hablaremos de las reservas, de ese resultado que ha ido generando el negocio y que se ha reinvertido en el mismo, o del resultado del propio ejercicio. En definitiva, estamos hablando de los recursos propios. A continuación, dentro del lado derecho del balance, entramos ya en el pasivo no corriente, la deuda a largo plazo, aquella deuda que vamos a devolver en un plazo superior a un año. Y por último, entramos en el pasivo corriente, ¿verdad? Ese origen de recursos que tendremos la obligación de devolver en un plazo inferior a un año. Estamos hablando de préstamos a corto plazo, de acreedores o de proveedores. En ese sentido, hacemos también un pequeño inciso, igual que lo hacíamos para hablar de clientes, lo hacemos ahora para hablar de proveedores. Desde un punto de vista económico y financiero, el proveedor se utiliza en balance con un aspecto más, con un significado más restrictivo que desde un punto de vista comercial, ¿verdad? Un proveedor no es solo aquel al que le compro, sino es aquel al que, habiéndole comprado, todavía no le he pagado, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista de balance, proveedor, serán aquellas compras que todavía no hayan sido pagadas. Muy bien, pues ya hemos hecho un repaso rápido de las distintas grandes partidas que compone un balance. Vamos a ver ahora un ejemplo sencillo con números redondos para poder operar de manera rápida y ágil. Aquí tenemos un balance de una empresa, en este caso de una pequeña bodega, ¿vale? Donde en el activo tenemos los siguientes elementos. Empezando por la parte alta, tenemos un inmovilizado material valorado en 150.000 euros. Un almacén, unas existencias por valor de 75.000, unos derechos de cobro por valor de 55.000 euros y una tesorería por importe de 7.500. En total, nuestro activo suma 287.500 euros. ¿Cómo hemos financiado esos 287.500 euros? Pues los hemos financiado de la siguiente manera: a través de unos fondos propios de 82.500 euros, con una deuda a largo plazo de 120.000 euros, con un crédito a corto plazo de 50.000 y unos proveedores que todavía están sin pagar, ¿verdad?, por valor de 35.000 euros.
Recordemos la máxima de un balance de situación, ¿verdad? El lado izquierdo y el lado derecho siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma empresa. Es la misma empresa analizada desde dos ópticas distintas. Bueno, pues estos son los grandes números. ¿Cómo podríamos interpretar qué le está pasando a esta empresa a través de estos números, de estas partidas? Bueno, vamos por el lado izquierdo, ¿no? El lado del activo. Decimos que el activo total suma 287.500 euros. Es decir, la inversión total de esta compañía a final de año, a 31 del 12 del 24, era de 287.500 euros. Y esa inversión, ¿verdad?, se distribuía en una inversión a largo plazo, activo no corriente, ¿verdad?, aquel que se va a convertir en liquidez en un plazo superior a un año, de 150.000 euros. Es decir, que más de la mitad de mis inversiones, concretamente el 52%, son inversiones a largo plazo. Por contra, las inversiones a corto plazo son de 137.500. La suma de el stock, el almacén, existencia 75.000, clientes 55.000 y tesorería 7.500, es decir, 137.500 euros, supone el 48% de mis inversiones. Bien, entonces estamos ante una empresa donde las inversiones están equilibradas en el largo y en el corto plazo. Vayamos a ver cómo financia estas inversiones nuestra compañía. Bueno, pues por un lado vemos que tiene una deuda a largo plazo de 120.000 euros. El total de los recursos de esta empresa para devolver a largo plazo supone un 42%. Por otro lado, cuenta con una financiación a corto, con un pasivo corriente de 85.000 euros, es decir, el 30%. Si tenemos esto en cuenta, vemos que esta empresa está endeudada en un 71%. El volumen total de su endeudamiento es de 205.000 euros, que sobre los 287.500 que totaliza el lado derecho del balance, supone un 71%, es decir, tiene un endeudamiento bastante considerable. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito el análisis a grandes rasgos. Hemos visto por un lado el activo, por otro lado el pasivo. Vamos a intentar ahora cruzar, ¿no?, el análisis. Vamos a intentar ver de forma conjunta el activo y el pasivo. Bien, vemos que tenemos un patrimonio por valor de 82.500 euros. Es decir, que el patrimonio de esta empresa es de casi el 30% de su volumen total de balance. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues cuantificar el patrimonio de una compañía pues es lo mismo que cuantificar el patrimonio de una persona, de una familia, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio? Pues es todo lo que tengo, todo mi activo, ¿verdad? En el activo está todo lo que tengo, en este caso 287.500 euros, menos todo lo que debo. Y todo lo que tengo menos todo lo que debo, ¿qué es? Pues son mis fondos propios en este caso, es lo que constituye mi patrimonio, que son 82.500 euros. ¿Vale? Con lo cual, el 30% del balance de esta compañía es su patrimonio. También podemos identificar aquí la solvencia. ¿Cuál es la solvencia de esta compañía y qué significa ser el ratio de solvencia? Solvencia es la capacidad que tiene una compañía para hacer frente a sus deudas. ¿Cómo se mide? Se mide como el cociente, la división, ¿verdad?, entre el total del activo, lo que tengo, 287.500 euros, frente a todo lo que debo, ¿no? Y lo que debo, toda mi deuda, son en este caso 205.000 euros, la suma de el préstamo a largo plazo, el crédito a corto plazo y los proveedores. En definitiva, lo que estoy viendo es si yo sería capaz de hacer frente a todas mis deudas con todo lo que tengo. Y como veis, la relación que obtenemos aquí es de 1,4. Quiere decir que soy capaz de hacer frente a todas mis deudas y además tengo un remanente de un 0,4%. Luego tengo una buena solvencia.
Bien, hemos visto entonces, digamos que cuatro valores fundamentales, que es tres valores fundamentales: endeudamiento, patrimonio y solvencia. Vamos a por el último, por el cuarto. Vamos a hablar de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Bueno, así como la solvencia es la capacidad que tiene una empresa de hacer frente a sus obligaciones, a todas sus obligaciones, a todas sus deudas, la liquidez es la capacidad que tiene una empresa de hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Cuando hablamos de liquidez, estamos centrándonos sobre todo en el corto plazo, es decir, enfrentando lo que es el activo corriente frente al pasivo corriente. En este caso, estamos enfrentando la suma de existencia, 75.000 euros, clientes, 55.000 y tesorería, 7.500. Eso totaliza 137.500 euros frente a mi deuda a corto plazo. Mi deuda a corto plazo, en este caso, está constituida por un crédito de 50.000 euros y unos proveedores de 35.000, es decir, 85.000 euros. Quiere decir que mi liquidez, en este caso, es de 1,6. Puedo hacer frente en el corto plazo, en el plazo de un año, con lo que tengo y los derechos de cobro que yo genero antes de un año, soy capaz de hacer frente a mis obligaciones que también vencen en el plazo de un año. Con lo cual, estamos ante una empresa con una buena liquidez. Bien, pues hemos visto el balance de situación de este ejemplo. Hemos analizado su activo, hemos analizado su patrimonio y su pasivo, y ahora vamos a hablar del segundo elemento que constituye las cuentas anuales. Vamos a hablar de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la cuenta de resultados. ¿Qué es la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias? Bueno, pues es otro documento que forma parte de las cuentas anuales y que en este caso refleja la actividad económica desarrollada por la empresa en un periodo de tiempo. Así como el balance de situación hacía referencia a un momento concreto del tiempo, ¿verdad? En este caso, la cuenta de resultado es un vídeo, ¿vale? Si antes hablábamos de una foto, de algo instantáneo, ahora estamos hablando de un vídeo, de una película que se desarrolla entre dos momentos del tiempo. Normalmente hace referencia a un intervalo de tiempo, normalmente a un ejercicio económico. Explica lo que ha ocurrido entre dos balances de situación: el balance de fin de año o inicio del año siguiente y el balance del fin de año del año posterior, de 365 días. Muy bien. ¿Y qué se recoge en la cuenta de resultados? Bueno, pues en la cuenta de resultados se enfrentan los ingresos y los gastos que se han generado o que ha generado una empresa a lo largo de un año. Por un lado, estamos hablando de los ingresos y por otro lado, estamos hablando de los gastos, o se van a tener en cuenta los gastos en los que ha sido necesario incurrir para obtener esos ingresos. Cuando los ingresos son inferiores a los gastos, el resultado, en este caso, es una pérdida. Si ocurre lo contrario, ¿verdad? Si los ingresos superan a los gastos, estamos hablando de un beneficio. Y esto que es tan obvio, ¿verdad? Es importante traerlo aquí porque a veces manejamos conceptos de manera equivocada. Podemos confundir ingresos con beneficios, gastos con pérdidas. La cuenta de pérdidas y ganancias lo que hace es analizar los ingresos y los gastos para poder llegar a conocer cuál ha sido el resultado que ha generado una compañía en un determinado periodo de tiempo, un resultado positivo o un resultado negativo. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestra cuenta de resultados, nuestro segundo documento de trabajo, es ese documento que vincula, que liga a dos balances consecutivos: el balance de principio de año y el balance de fin de año, y donde el resultado que se está generando a lo largo de un periodo de tiempo es precisamente lo que va a trasladarse a ese balance de final de año, enfrentando, por lo tanto, dos estados contables: el balance, que es un estado estático, y la cuenta de resultados, que es un estado dinámico. Muy bien. Bien, pues igual que hacíamos con el balance, una vez que sabemos que estamos hablando de dos variables fundamentales para la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias,
los ingresos y los gastos, vamos a ver ahora qué grandes tipos de ingresos y gastos vamos a encontrar en esa cuenta de resultados. Vamos a encontrarnos con tres tipos de ingresos y tres tipos de gastos: los ingresos de explotación, los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios. ¿Qué es la explotación? La explotación es la actividad corriente de la empresa. En este caso estamos hablando de una bodega, por ejemplo. Bueno, pues la explotación de esta compañía pues es lo que tiene que ver con la generación, ¿verdad? Con la generación de vino en este caso. Muy bien, los ingresos de explotación serán las ventas de vino. ¿Qué son los ingresos financieros? Bueno, pues los ingresos financieros son los intereses o los dividendos que derivan de las actuaciones de la compañía en el mercado financiero, ya sea porque ha invertido en otras empresas o porque ha realizado un préstamo a terceros. Y los ingresos extraordinarios, bueno, pues son ingresos atípicos que no forman parte del día a día de la compañía, pero que pueden aparecer. Y un ingreso extraordinario pues puede ser a lo mejor pues que me quiero deshacer pues de un elemento de mi inmovilizado, de una máquina, por ejemplo, y en la venta de ese elemento pues obtengo un beneficio. Ese beneficio sería un ingreso extraordinario. Ya digo, normalmente nos vamos a centrar en los ingresos de explotación, pero bueno, también existen otros dos tipos de ingresos, los financieros y los extraordinarios. Tres tipos de ingresos, tres tipos de gastos también. Gastos que son necesarios, ¿verdad?, para obtener esos ingresos. Los gastos de explotación, como decíamos antes, están ligados a mi actividad, a mi día a día. Estamos hablando de los consumos de materias primas, los consumos de mercancías, ¿verdad? El gasto de personal, los suministros, los alquileres, las amortizaciones o los propios impuestos. También están los gastos financieros, ¿verdad? Que son esos intereses que tengo que pagar por mi actuación, ¿verdad?, en el mercado financiero. O los gastos extraordinarios, pues que son aquellos atípicos que no resultan ni de mi actividad principal ni de mi actividad en el mercado financiero, pero que tampoco son previsibles, pero que pueden surgir, ¿no? Pues igual que hablábamos antes de la venta de un activo con un beneficio, pues la venta de un activo con una pérdida, pues oye, a lo mejor algo que es inesperado, pues una fuga de agua que provoca daños. Bueno, son aspectos inesperados pero que provocan un gasto y que hay que tenerlo en cuenta y figuraría en la cuenta de resultados. Tres tipos de ingresos y tres tipos de gastos, por lo tanto, tres tipos de resultados. El resultado de explotación y de la actividad propia de la compañía, la actividad principal, el resultado financiero, el que tiene que ver con su actividad en el mercado financiero, ya sea con intereses a favor o intereses en contra, y el resultado extraordinario. La suma de los tres es lo que configura el resultado del ejercicio. Muy bien, entonces en la cuenta de resultados ya hemos visto que se compone de dos grandes elementos, los ingresos y los gastos, y que estos a su vez se especifican en tres ámbitos, ¿verdad? La explotación, el ámbito financiero y el ámbito extraordinario. Pero ¿cómo se configura la cuenta de resultados o una cuenta de pérdidas y ganancias? Bueno, pues tenemos aquí una estructura básica, ¿verdad?, y típica de una cuenta de resultados. Partiremos siempre, y la cifra más importante, ¿verdad?, serán las ventas, los ingresos de explotación, a los cuales le restaremos los gastos de explotación, esos consumos, esos sueldos, amortizaciones, alquileres, para obtener el resultado de la actividad, el resultado propio de la explotación. A partir de ahí, restamos resultado financiero, el que obtengo como diferencia entre ingresos y gastos financieros, que sumado el resultado de explotación generará el resultado antes de impuestos. Y restamos el impuesto sobre beneficios para llegar al resultado del ejercicio, beneficio o pérdida neta, ¿verdad? Muy bien, pues una vez que hemos explicado en qué consiste una cuenta de resultados, cuáles son sus elementos, vamos a verlo ahora con un ejemplo. Vamos a tratar de identificar en cada una de las partidas que hemos comentado cómo se correspondería, en este caso, con la cuenta de resultados de esta empresa de la que antes analizamos el balance, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar en este caso 2 años. En el caso anterior solamente presentábamos un año, bueno, para simplificarlo un poquito, pero también avanzaros que, y lo sabemos todos, ¿verdad?, que las cuentas anuales hacen referencia siempre al ejercicio que se está cerrando y al inmediatamente anterior. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos tener una tendencia de las distintas variables que figuran en esas cuentas anuales. En este caso,
Recogemos también dos ejercicios, el 23 y el 24, donde tenemos unos ingresos por ventas que en el último ejercicio han totalizado 481.500 euros, un consumo de materias primas, sueldos, arrendamientos, otros gastos de explotación, como pueden ser suministros, y que llega a un resultado de explotación, ¿verdad? Los ingresos por ventas menos todos estos gastos llega a un resultado de explotación de 98.200 euros. Restamos esos gastos financieros, esos intereses en contra, ¿verdad? Que tenemos que pagar para obtener ese resultado antes de impuestos, el impuesto y el resultado del ejercicio. Bueno, hemos visto un poquito los distintos conceptos, vamos a analizarlos, ¿no? ¿Qué nos interesa de esta cuenta de resultados? Hay un montón de cifras que ya están resumidas, ¿verdad? Pero ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, lo primero que nos vamos a fijar es en la cifra de ventas, ¿no? Aquí vemos que la cifra de ventas del año 24 es de 481.500 y que con respecto al año anterior ha crecido un 7%. A continuación tenemos el consumo de materias primas, ¿no? Que ha ascendido en el año 24 a 288.900 euros, ¿verdad? Que sobre el volumen de ventas supone un 60%, ¿no? Consumo de materias primas supone un 60%. Aquí ya tenemos también una variable que utilizamos mucho, ¿verdad? En el ámbito financiero, que es el margen bruto. El margen bruto es esa diferencia, ¿verdad? Entre los ingresos por venta y el consumo de esas materias primas. Con lo cual, estamos hablando de un 40%. Bien, seguimos viendo, por ejemplo, que a nivel de sueldos y salarios, pues estamos en un 12% de las ventas, ha pasado de 55.000 a 56.650, pues casi nada, pues probablemente sea un incremento relativo a un IPC, 3%, tenemos ahí pues un coste salarial estable. Llegamos ahora al resultado de explotación. Ese resultado de explotación del año 24 que se sitúa en 98.290 euros y que supone un 20% de la cifra de negocios. En este momento, cuando nosotros lo que estamos es valorando cuánto supone el resultado de explotación sobre los ingresos por ventas, estamos hablando del margen comercial, ¿vale? Es decir, que de cada 100 euros vendidos, la actividad me genera un beneficio de 20. Que si lo comparamos con el año anterior, ese 20%, ¿verdad? Que tenemos en el año 24, en el año 23 era de un 18%. Por lo tanto, esta empresa está mejorando su margen comercial, ¿verdad? Está siendo más eficiente. Perfecto. Luego vemos también que los ingresos financieros siguen siendo del 2%. Bueno, pues ha bajado ligeramente, probablemente debido a la amortización de la deuda. Y llegamos a que el resultado del ejercicio en el año 24, en el último año, es de 66.700 euros frente a 54.600 que supuso en el año anterior. Estamos hablando de un beneficio del 14%, en este caso sobre ventas, y en comparación con el año anterior ha mejorado de 2 puntos porcentuales, con lo cual el beneficio se incrementa tanto en valores absolutos como en términos relativos. Muy bien, hemos analizado un balance, una cuenta de resultados. Vamos ahora a hablar de rentabilidad, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, primero vamos a ver desde un punto de vista conceptual qué es la rentabilidad, ¿no? Bueno, pues son indicadores económicos y financieros que comparan distintas partidas del balance y de la cuenta de resultados. Hasta ahora hemos visto el balance por un lado, la cuenta de resultados por otro. Cuando hablamos de rentabilidad, inevitablemente tenemos que hacer un análisis conjunto de las dos cuentas anuales. La rentabilidad de una empresa, en términos generales, es la capacidad que tiene para obtener ganancias. Es un índice que mide la relación de la utilidad o del resultado obtenido frente a la inversión que se ha realizado para conseguirlo. Desde un punto de vista general, hablamos de rentabilidad o de rendimiento como el premio o la recompensa que se obtiene en comparación con el esfuerzo que se ha realizado para conseguirlo. Así pues, vamos a hablar de dos rentabilidades. Por un lado, de la rentabilidad económica, que es el resultado de la explotación a partir de los activos que se han empleado para obtener el mismo.
Estamos en este caso analizando la calidad de la gestión. Digamos que es un indicador para valorar al CEO, la actividad del CEO, ¿no? Cómo hemos gestionado esos activos que se han puesto a disposición, que yo estoy gestionando, para obtener un resultado. Estamos valorando la calidad de gestión no solo del CEO, sino también del equipo que gestiona una empresa o una compañía. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues se calcula enfrentando dos variables. El resultado de explotación, el día a día, ¿verdad? De la compañía, el resultado de la actividad del día a día, frente al activo total. Volvemos a nuestro balance y a nuestra cuenta de resultados, ¿verdad? Y vemos que el resultado de explotación lo tomaríamos de nuestra cuenta de resultados, ¿verdad? A nivel de mi resultado de actividad y lo enfrentaría a mis inversiones totales, a todo mi activo. ¿Qué estoy midiendo entonces? Estoy midiendo la eficiencia con la que yo estoy utilizando ese activo que se ha puesto a disposición para poder desarrollar la actividad propia. Bien, también deciros que la rentabilidad económica tiene que ver con el rendimiento del activo, frente a la que vamos a ver ahora, que es la rentabilidad financiera y que tiene que ver con la remuneración de los recursos propios. Así como la rentabilidad económica está midiendo el desarrollo, la actividad del CEO, de la gestión del gerente, en este caso la rentabilidad financiera es un indicador que es de interés para el propietario, para el accionista, para el socio. Está midiendo la remuneración de los recursos propios. Está respondiendo a la pregunta de ¿merece la pena para el riesgo que está corriendo el socio? Hablamos de riesgo porque en el momento en el que estamos invirtiendo en una empresa, ¿verdad? Estamos asumiendo un riesgo. A la empresa le puede ir bien, le puede ir mal, el mercado puede desarrollarse favorablemente o desfavorablemente, con lo cual estamos asumiendo un riesgo. Entonces, la rentabilidad que el socio exige de esa inversión tiene que ser acorde al riesgo que está asumiendo, porque para eso, si no quiere asumir riesgo, pues invierte en un activo del mercado financiero sin riesgo, con una rentabilidad baja, pero sin riesgo. Bueno, visto esto, en definitiva, estamos hablando de que la rentabilidad financiera está midiendo la oportunidad de la inversión. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues se calcula enfrentando dos variables. De nuevo, enfrentando una variable de la cuenta de resultados, que será el beneficio neto, ¿vale? La última línea de la cuenta de resultados, frente a una variable del balance. En este caso, del lado derecho del balance, ¿verdad? De los fondos propios, que está en el patrimonio neto. Muy bien, aquí entonces estamos hablando de la rentabilidad de los recursos propios. Rentabilidad financiera es la rentabilidad de los recursos propios, la que interesa al socio, al propietario, al accionista. Bien, tenemos dos conceptos de rentabilidad, la económica y la financiera. Vamos a ver cómo se aplica, cómo se calcula de una forma práctica y qué significado le podemos dar. Volvemos a nuestro ejemplo con la cuenta de resultados y el balance y nos vamos a la rentabilidad económica. Para calcular la rentabilidad económica tomamos el resultado de explotación, que en nuestro ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad?, es de 98.290 euros y lo enfrentamos al activo total, a nuestras inversiones totales, ¿verdad?, que eran de 287.500 euros. Esto nos da un 34%. Quiere decir que de cada euro invertido, estoy ganando, la explotación genera, de cada 100 euros invertidos, la explotación genera 34. Estamos hablando de una calidad de gestión del negocio acertada por parte del CEO, ¿verdad? Si hablamos de la rentabilidad financiera, la que interesa al propietario, al accionista, ¿verdad? Estamos entonces enfrentando el resultado neto, que lo vamos a encontrar en la parte alta y derecha del balance, esos 82.500 euros, perdón, frente a los fondos propios en la parte alta del balance, disculpad, 82.500 euros en el denominador y en el numerador el resultado neto, ¿verdad? 66.705 euros. Si enfrentamos esas dos cantidades, el resultado neto, la última fila
de la cuenta de resultados frente a los fondos propios, estamos hablando de una relación del 81%. De cada 100 euros invertidos en la compañía, se obtiene un resultado de 80. Evidentemente, se trata de una rentabilidad financiera muy alta, ¿verdad? El inversor, en este caso, pues tendría que estar satisfecho. ¿Cuál es? ¿Por qué hay tanta diferencia? Estamos hablando de la rentabilidad de una misma compañía. Por un lado, de la rentabilidad del negocio, es una buena rentabilidad, un 34%, frente a una rentabilidad financiera que es todavía mejor, mucho mejor, casi 50 puntos de diferencia. ¿Por qué? Bueno, aquí está jugando también un papel muy importante la forma en la que se está financiando esta compañía, ¿verdad? Esta compañía, ya lo veíamos antes, tiene un nivel de endeudamiento muy alto, ¿verdad? Lo decíamos al principio cuando analizábamos el balance de la compañía. De esos 287.500 euros, tan solo 82.500 son propios. El resto es todo endeudamiento. Estamos hablando de un efecto apalancamiento. Es una empresa bastante endeudada y que, por contra, tiene una alta rentabilidad financiera. Bueno, pues hemos visto un balance, una cuenta de resultados y hemos hablado de rentabilidad. ¿Qué conclusiones o qué pensamientos finales queríamos compartir con vosotros en este webinar? Pues que estamos hablando de cómo de interesantes son las cuentas anuales, no solamente para nuestros competidores o para nuestros clientes, sino para cualquier agente que pueda estar interesado y que tenga que interactuar con la compañía, ¿no? Usuarios de la información que contienen las cuentas anuales son variados, ¿no? Aquí tenemos una relación, entidades financieras que buscan conocer cuál es el riesgo crediticio, accionistas y socios buscan la rentabilidad de su inversión, esa rentabilidad financiera que acabamos de comentar, inversores potenciales quieren ver cuál es el potencial que tiene nuestra compañía, potencial de crecimiento, los clientes que quieren ver también qué estabilidad tenemos como proveedores, mis proveedores que quieren saber cuál es mi riesgo de impago, los competidores que querrán hacer también un benchmarking, trabajadores y sindicatos, les interesará saber cuál es la estabilidad que le ofrece la compañía, cuáles son sus perspectivas futuras de trabajo o la propia administración pública. En definitiva, una multitud de usuarios, porque aunque este seminario se titula Cómo conocer mejor a nuestros clientes y competidores, en realidad, igual que nosotros queremos conocer mejor a nuestros clientes y competidores, ellos también quieren conocernos a nosotros, y no solo nuestros clientes y competidores. Y para ello están esas cuentas anuales que ofrecen pues, mucha información sobre la realidad de la compañía. Hoy hemos visto de manera rápida, breve y sencilla pues, unas cuantas variables que identifican algunas situaciones de la empresa, pero evidentemente esto puede dar lugar a un análisis mucho más profundo que nos pueda dar mucha más información. Para terminar, pues quería traeros unos tips, ¿no? Que son necesarios tener en cuenta a la hora de leer las cuentas anuales. En primer lugar, y muy importante, no interpretar nunca los datos de forma aislada. Un dato, a veces, si no tenemos en cuenta un contexto, puede llevarnos a analizar de forma errónea lo que está ocurriendo en una compañía. Siempre es bueno tener un marco de comparación, puede ser el sector en el que opero, el competidor más cercano o las empresas líderes de mi sector. También es importante no interpretar ese dato de forma aislada en un momento concreto. Recordemos que estamos haciendo referencia con las cuentas anuales a un momento concreto del tiempo. Siempre es bueno analizar 2, 3 ejercicios para ver un poquito cuál es esa tendencia. A lo mejor hoy estamos viendo una cifra de ventas espectacular, pues porque el año pasado ha sido muy bueno, pero tenemos que ver también qué ha ocurrido en años anteriores para analizar las tendencias. Y por supuesto, verificar siempre la fuente y la actualidad de la información, utilizar siempre las cuentas anuales más recientes. En cuanto a las variables clave, bueno, ¿qué hemos analizado hoy? Pues evidentemente la variable clave de las cuentas anuales está en la cifra de negocio, ¿no? Esa evolución de las ventas. También en el resultado del ejercicio, beneficio o pérdida, el nivel de endeudamiento que hemos visto en el balance, la solvencia, la liquidez como capacidad de pago a corto plazo, esa rentabilidad económica o la rentabilidad del accionista, del inversor. En definitiva, unas variables que hemos analizado hoy, pero como os decía antes,
hay un montón de variables más que se pueden analizar y que nos pueden aportar información clave para conocer mejor a nuestros clientes y a nuestros competidores. Por último, tenéis aquí, bueno, pues unos recursos que pueden ser útiles si queréis pues obtener esa información de las cuentas anuales, ¿no? Pues evidentemente el Plan General Contable, que establece ese marco normativo, el Registro Mercantil Central, donde se puede obtener esa información, pero también plataformas privadas como Infoempresa, Accessor e Informa o la propia Ardán aquí en Galicia, que nos dan información no solo de las cuentas anuales de una compañía, sino también análisis sectoriales que puedan ir mucho más allá de un dato puntual.